¿Qué harías si tuvieras otra oportunidad? Iglesia, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro servicio de martes online a través de estos videos que subimos para poder compartir la palabra del Señor y poder estudiar un poco más de su persona. Así que prepare su mente, su corazón, prepare su Biblia, sus apuntes y todas las cosas que le puedan servir para poder aprender un poco más del Señor, de la palabra que Él nos ha dejado. Así que un saludo muy especial para todos los que se conectan a esta hora, los que revisan el video después. Sean todos bienvenidos y le pedimos al Espíritu Santo que sea hablándonos en esta noche, que sea guiándonos y dirigiéndonos en este camino del estudio de la palabra. Piense conmigo un momento ahí esta pregunta que les hice al comienzo. ¿Qué harías si tuvieras otra oportunidad? Es una de esas cosas que de pronto aqueja mucho nuestra mente, ¿no? Y nos hace pensar mucho. Cosas del pasado, cosas que han sucedido, errores, pecados, cosas que nos han sucedido a lo largo de nuestra vida y que quisiéramos devolver el tiempo y tener otra oportunidad. O de pronto relaciones que se han roto, cosas que han pasado y quisiéramos tener esa oportunidad para resarcir las cosas que de pronto se dañaron, se destruyeron y tener esa otra oportunidad es una buena pregunta que debemos hacernos. Así que acompáñeme ahí a Juan capítulo 3 y vamos a leer esta historia que de pronto es muy conocida, pero que nos sirve mucho para poder ayudarnos a responder esta pregunta de qué haríamos, ¿no? Si tuviéramos otra oportunidad. Había un hombre, dice el versículo 1 del capítulo 3 de Juan, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros pensamos muchas veces en nuestro ámbito natural y terrenal tener esas segundas oportunidades. Y en la palabra podemos encontrar que el Señor Jesús nos da una segunda oportunidad, una nueva versión para poder empezar de nuevo, ¿no? Como una segunda temporada, como decimos ahora con esta moda de las series. Nosotros estamos esperando una segunda temporada de muchas cosas y el Señor nos invita a tener una segunda temporada en nuestra vida. Y no solamente una segunda temporada, sino una tercera, una cuarta, una nueva oportunidad para empezar de nuevo y renovarnos. Cuando pensamos en el ámbito natural, como decíamos al principio, hay muchas personas que sienten que han nacido de nuevo a partir de un accidente, por ejemplo, un accidente de tránsito, de pronto un accidente laboral donde se salvaron de milagro, tal vez las consecuencias de ese accidente no fueron tan graves como debieron haber sido. Así que esas personas que sufren de pronto estos eventos catastróficos sienten que nacen de nuevo y que tienen una nueva oportunidad y su mentalidad y su forma de pensar y de mirar el mundo es muy diferente a como venían viviendo antes, ¿no? Tal vez aplazaban cosas, tal vez tenían muchos proyectos que estaban aplazando constantemente y a través de este evento o este suceso
empiezan a hacer las cosas porque se dan cuenta que la vida es muy corta, que la vida en cualquier momento se nos va de las manos. Así que empiezan a vivir de otra manera, ¿no? Empiezan a pensar de otra manera, empiezan a tratar a las personas de otra manera, ¿no? Otro ejemplo de estos casos donde sentimos que volvemos a nacer de nuevo o tenemos otra oportunidad es las personas que han sido secuestradas, lamentablemente, ¿no? Pero las personas que salen de un cautiverio, sea corto, sea largo, sienten que vuelven a una nueva vida, ¿no? Que sienten que salen a otra realidad y sienten que tienen otra oportunidad de vivir su vida de otra manera. Y otro ejemplo que nos puede servir en este ejemplo o en esta sucesión de ejemplos de nacer de nuevo o de tener otra oportunidad es las personas que están en la cárcel o las personas que salen de la cárcel, ¿no? Las personas que están en la cárcel, inevitablemente su vida es transformada por este evento tan drástico, ¿no? Y las personas que salen de la cárcel salen de otra manera, con otras perspectivas. Entonces puede ser que las personas salgan con una mentalidad más malvada, como es la mayoría de los casos, o puede que esas personas salgan arrepentidas de pronto de lo que hicieron, que salgan de pronto de muchos años de estar ahí encerrados con muchos proyectos diferentes, con otra mentalidad, con otro tipo de madurez. Así que esos son ejemplos que nos pueden ayudar para poder entender también este pasaje y lo que el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, de que necesita nacer de nuevo a otra vida para que pueda entrar en el reino de Dios. Y eso nos debe hablar muy profundamente a nosotros porque el Señor Jesús nos da otra oportunidad a través de ese evento salvífico de la cruz del Calvario, ¿no? Que nosotros recibimos por fe, pero que debe transformar nuestra vida y que debe, como en los ejemplos que vimos al principio, cambiar nuestra vida, transformar nuestra mente y nuestro corazón para vivir de otra manera. Así que cuando vemos este pasaje, cuando estudiamos este tema del nacer de nuevo, muchas veces pensamos que es un tema de pronto para los nuevos, para los que apenas están empezando, pero nosotros debemos pensar que este es un asunto que el Señor Jesús le está comunicando a un maestro de la ley, a alguien que supuestamente ya debe estar ducho en este tema, ¿no? Que es una persona sumamente preparada, que si lo traemos a nuestro contexto es tal vez un pastor o un líder importante dentro de la comunidad. Así que lo que el Señor Jesús le está diciendo o a quien se lo está diciendo no es a una persona que es nueva, sino a una persona que ya lleva un tiempo de pronto, hablándolo en nuestros términos, lleva tiempo en la iglesia, lleva tiempo sirviendo, lleva tiempo conociendo la palabra y el Señor Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Así que esto no es un asunto para los que de pronto apenas están comenzando, que apenas se bautizaron, sino que es un asunto que es para nosotros y es un asunto constante. Por eso les decía al principio que esto debe ser de primera, segunda, tercera, cuarta temporada, las veces que sea necesario, pero que nuestra vida sea constantemente renovada. Así que necesitamos entender que el nacer de nuevo es otra forma de vivir. Nosotros estamos acostumbrados por de pronto nuestra cultura, de pronto nuestro contexto, a vivir de cierta manera. Nos han enseñado de pronto, o tal vez hemos aprendido por experiencia también, a vivir la vida de una manera porque nos da ciertos resultados. Entonces, el Espíritu Santo, el Señor Jesús y la palabra nos invita a que necesitamos renovar toda nuestra mente y todas esas cosas que hemos aprendido a hacer, aún estando dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia también aprendemos maneras, ¿no? Y aprendemos tradiciones como los fariseos. Y nos llenamos de tal vez de muchas cosas en nuestra mente, de maneras de hacer las cosas. A veces no entendemos ni por qué hacemos las cosas de esa manera como las hacemos. A veces decimos palabras que no entendemos y las repetimos y no entendemos por qué, simplemente porque aprendimos a hacer las cosas de una manera, pero el Espíritu Santo nos invita en esta noche a que aprendamos a hacer las cosas con una conciencia diferente, que nuestra vida tiene que ser transformada a otra cosa. Pensémoslo, si tuviéramos toda la plata, toda la capacidad, toda la fuerza, todo el talento, ¿de qué manera haríamos o viviríamos nuestra vida, no? Nada más pensando en que si tuviéramos más plata, si tuviéramos más ingresos, ¿cómo sería nuestra vida, no? Compraríamos de pronto una casa, de pronto nuestro carro, un vehículo, de pronto hasta ya no estaríamos comprando diarios, sino que pensamos que haríamos un mercado, cada mes un mercado grande donde yo tenga en mi casa todo lo que siento que necesito, ¿cierto? Estudiaría lo que yo quisiera, iría a pasear a donde yo quisiera, pero de pronto esa no es nuestra realidad, ¿cierto?
Pero imagínense un cambio y veamos los ejemplos en el mundo, ¿no? Cuando una persona de pronto es pobre y de pronto le llega una herencia, de pronto le llega una plata diferente, de pronto asciende en su empresa, se gana la lotería, cosas de esas que hacen, que marcan un cambio en nuestra vida, podemos ver que esas personas se vuelven locas, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Podríamos decir que esa gente pierde la razón, pierde la cabalidad porque empiezan a comprar cosas que no necesitan, empiezan a regalar la plata, empiezan a hacer cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas a tener ese tipo de ingresos, ¿no? A tener ese tipo de recursos. Y lo mismo pasa de pronto en nuestra vida. En nuestra vida espiritual también sucede lo mismo. Tal vez a veces no sabemos manejar esta nueva vida que el Señor nos provee, esta salvación, esta nueva espiritualidad, ¿no? Y de pronto empezamos a hacer cosas que no tienen sentido. De pronto nos volvemos religiosos como los fariseos y empezamos a despreciar a la gente, a tratarlos de pecadores, a sentirnos más que los demás, a ponerles cargas a las personas que no son necesarias. Y esas cosas son las que el Señor Jesús siempre quiere combatir. Debemos pensar que este nuevo nacimiento nos debe llevar a otra forma de vida, y eso es un proceso. Y nosotros sí que nos saltamos los procesos y los evadimos y todo el tiempo estamos tratando de tomar atajos. Pero la palabra totalmente nos está llevando siempre a llevar estos procesos, ¿no? A caminar en los procesos. Y Dios utiliza mucho los procesos para trabajar en nuestro carácter y trabajar en nuestra vida espiritual. Pero pensemos en el proceso de un embarazo, ¿no? El embarazo tiene un proceso y es largo, es de 9 meses, ¿no? Tiene ciertas cosas, ¿no? Tiene ciertos pasos, tiene ciertos cuidados. Entonces, el primero es obviamente pues el embarazo, el momento de la concepción. Luego vemos que las mamitas necesitan empezar a alimentarse de una manera diferente, que necesitan ir a sus citas médicas, que necesitan ir a donde un médico especializado, ¿cierto? Y empezar a trabajar de pronto en ejercicios en su cuerpo para poder afrontar el momento cuando llegue el embarazo. La alimentación es fundamental, ¿no? Pero en medio de este proceso hay cosas que las mamitas necesitan empezar a hacer, ¿no? Eh, Vemos que este bebé está envuelto en la primera parte de su vida en su mamá, ¿cierto? Está envuelto en este cuerpo donde puede desarrollarse, donde puede tener ese alimento por ese cordón umbilical, ¿cierto? Que depende aún su respiración de su madre, del bienestar de su madre, ¿no? Y vemos que empieza a desarrollar una naturaleza también, que es la naturaleza humana. Desde el momento en que empieza la concepción, este bebé o este embrión empieza a desarrollar una naturaleza que es la naturaleza humana. Pero vemos que es un proceso y de pronto aquí me salté algunos pasos que tal vez son importantes también, pero para que entendamos de pronto que el nacer de nuevo también es un proceso, debemos entender ciertos pasos, ¿no? Entonces, desde el momento de que creemos en el Señor Jesús, que creemos en la palabra, que creemos que Él es nuestro Salvador, podemos entender que ese es tal vez el momento de nuestra concepción, ¿no? Y de ahí en adelante empezamos a caminar en este proceso. Y a veces nos desesperamos y queremos hacer de todo y muchas veces lo confundimos con el primer amor, ¿no? De esa pasión de los primeros pasos que queremos empezar allá a correr cuando ni siquiera estamos gateando, ¿no? Eh, pero en el momento de la concepción empezamos a caminar, ¿no? Es el primer momento donde creemos, empezamos a caminar en ese camino de la fe. Y necesitamos empezar a alimentarnos, ¿no? A nutrirnos, a estar conectados a ese cordón umbilical de la fe, ¿no? La palabra del Señor Jesús nos dice, separados de mí nada podéis hacer. Porque es que cuando el pámpano está separado de la vid, no se puede alimentar de esa savia, ¿no? Y es ese mismo ejemplo espiritual de estar conectados ahí al Señor Jesús, a su palabra, estar en esas disciplinas espirituales, de orar, de hacer nuestros devocionales, de pronto ayunar, de muchas cosas que podemos hacer para estar más conectados y alimentarnos poco a poco del Señor, de la palabra, de conocer a nuestro Padre. Y luego debemos reconocer que debemos estar envueltos en la presencia del Señor, debemos estar conscientes de que la presencia de Dios tiene que estar rodeándonos constantemente, de no salirnos, de no tomar decisiones precipitadas, de pronto no tener pensamientos fuera de la palabra, de suponer cosas, por ejemplo.
Eso nos habla del estar envueltos del Señor, ¿no? Y de la palabra. Y luego, después de que vienen esa serie de pasos, podemos entender que empezamos o podemos manifestar en nosotros ese desarrollo de la naturaleza de Dios en nuestras vidas, ¿no? Empezamos a ver cómo esos cambios empiezan a ser progresivos, pero que empiezan a ser constantes en nuestra vida y de pronto ya no reaccionamos como antes reaccionábamos, ya no pensamos como antes pensábamos, ya no tenemos las mismas necesidades que teníamos antes y nuestra vida empieza a ser diferente y nuestra vida empieza a ser exitosa, de cierta manera lo podríamos decir. Así que veamos tres puntos en este nuevo nacimiento que nos pueden ayudar a entender este proceso, pero también entender lo que Dios quiere hacer en nosotros a través del nuevo nacimiento. Así que lo primero pues es el nacimiento, es el primer punto. En este primer punto del nacimiento podemos ver que está involucrada nuestra mente. Y en nuestra mente pues está todo, ¿no? La forma como miramos el mundo, la forma como pensamos, obviamente, aún la forma como sentimos, porque todo lo que primero recibimos en nuestra mente la trabajamos en nuestro corazón y es ahí donde vienen nuestras respuestas emocionales. Aún si vamos a sentirnos ofendidos o no vamos a sentirnos ofendidos, todo eso está ahí en nuestra mente. Y la palabra nos dice en Romanos, en el versículo 1, en el versículo 2 y en el resto del capítulo vamos a descubrir que todo ese capítulo de Romanos capítulo 12, vamos a entender que el Señor nos invita a reformar nuestra mente, a transformar nuestra mente, a volver a no conformarnos, dice ahí el versículo 2, ¿no? No conformarnos a las cosas que ya teníamos, sino a migrar nuestra mente a la mente de la palabra, a la mente de Cristo. Y eso va a transformar no solamente nuestra mente, sino también nuestra forma de hablar, nuestras conversaciones, las cosas que buscamos, nuestros deseos. Por ejemplo, en el pensar, yo creo que una de las cosas que más difíciles nos tocan a nosotros es no sentir esa sensación de necesitar vengarnos, de que si alguien me dijo algo, pues entonces yo le voy a responder también, y yo sí le digo las verdades y etcétera, ¿no? O vamos a estar buscando la ocasión de echarle a la gente las cosas en cara. No, ya no vamos a pensar de esa manera, sino que en nuestra mente ya va a haber un pensamiento de bondad, de poder ministrar a esa persona de otra manera, ¿no? De pronto ya no pensar en que me está atacando a mí, sino que yo voy a pensar en esa persona como eso, como una persona, de por qué esa persona de pronto reacciona así, de pronto es carente de amor, de afecto, de pronto en su crianza no tuvo la misma crianza y el mismo cariño que de pronto nosotros sí tuvimos. Y esas son las cosas que en este nuevo nacimiento nosotros debemos transformar. Aún la forma o los conocimientos que tenemos, como decíamos ahorita, en la iglesia nosotros aprendemos a hacer cosas y de pronto venimos de otro tipo de doctrinas, de pronto venimos de otra denominación y cada iglesia hace sus cosas a su manera, ¿no? De la manera como entiende la palabra. Aún cosas que en ciertas iglesias parece que son pecado, o ellos dicen que son pecado, de pronto en otras iglesias no son pecado o no las manifiestan de esa manera que son pecado. Y esas formas son las que debemos renovar, no para decir que de pronto, esta iglesia es de pronto más pecadora o esta iglesia no es de sana doctrina, sino con un pensamiento crítico para nuestra propia vida de que lo que nos están enseñando, bueno, vamos a verlo a la luz de la escritura, vamos a revisar si la palabra realmente nos invita a eso que estamos aprendiendo, si esa doctrina que yo estoy recibiendo está acorde a la palabra. De eso se trata el nuevo nacimiento, porque muchas veces cuando nos acercamos a las iglesias, cuando nos acercamos de pronto a los discipulados, eh, perdemos esa noción crítica, ¿no? Y una noción crítica en el buen sentido, porque hay una noción crítica que es dañina, ¿no? Que es de estar criticándolo todo, que es de estar juzgándolo todo, que es de estar buscando siempre problemas en todo lado o espíritus en todo lado. No, esa no es la noción crítica que debemos tener, sino la noción crítica del estudio, de revisar las cosas, de mirar si realmente lo que estamos aprendiendo es verdad o no es verdad, si está a la luz de la palabra. En ese nuevo nacimiento nosotros debemos llenarnos de herramientas que nos ayuden a acercarnos más a Dios. Y cuando recibamos una enseñanza que de pronto no es
bibliocéntrica y cristocéntrica, nuestra mente va a estar preparada para poder rechazarlo de alguna manera, ¿no? Y no vamos a recibirlo de una manera mecánica, sino que nuestra mente va a estar preparada para poder afrontar esas cosas, ¿no? Pero debemos alimentarnos de la palabra para poder transformar nuestra mente y ya no pensar en las mismas cosas que pensábamos antes. Y esto es una consecutividad. A medida que vamos estudiando más la palabra, a medida que vamos entendiendo más las escrituras, guardándola en nuestra mente y en nuestro corazón, eso simplemente va a transformar nuestra mente, va a cambiar nuestra forma de pensar y de hablar y por consiguiente de relacionarnos con el mundo, ¿no? El segundo punto son los sentimientos. Lo primero es el nacimiento, hablando de la mente, y lo segundo es los sentimientos que vienen también por ende, ¿no? Es una cascada. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Tal vez en nuestra vida hemos tenido ciertas circunstancias que nos han marcado, ¿cierto? Podríamos pensar en las más dicientes, de pronto las traiciones, de pronto en los negocios, nos han defraudado, ¿cierto? Y esos dos ejemplos que podemos dar nos pueden dar señales de que cuando somos traicionados empezamos a comportarnos de cierta forma. Entonces, digamos que ya no confiamos en nadie, ¿cierto? Como muchas veces decimos. Empezamos a decir que no, que ya no hay amigos, que ya no se puede confiar en nadie, ni siquiera en la familia, porque muchas veces los problemas más grandes se dan es en la familia. Entonces empezamos a comportarnos de otra manera, de una forma de pronto más agresiva. Entonces nuestras reacciones se ven condicionados por nuestro entorno, por nuestras experiencias pasadas. Pero la palabra viene a barrer con todas esas cosas, con todas esas excusas que podemos tener en nuestra mente. Y la palabra nos invita a ser bondadosos, a ser amorosos, a dar nuestra vida por las personas sin importar cuántas veces nos hayan fallado. El Señor Jesús nos invita a perdonar 70 veces, a pedir perdón si nos han fallado, si nos han defraudado, a perdonar nuestras deudas, a ir una milla más, ¿cierto? Y esto no lo podemos practicar en nuestras propias fuerzas y no lo podemos practicar si no hemos nacido de nuevo, si no hemos empezado este proceso. Porque si seguimos con nuestra mentalidad carnal y mundana, pues eso no tiene sentido y nuestras reacciones siempre van a ser hacia lo contrario. Por eso los sentimientos, nuestras reacciones siempre van a estar supeditadas, podríamos decir, o ancladas a nuestras experiencias si no hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, todas esas reacciones que vamos a tener en el mundo a través de los estímulos externos, pues van a estar supeditados a la naturaleza de Cristo y a la naturaleza de Dios y al Espíritu Santo que está operando en nosotros y a la palabra de Dios. Es decir, que ya no vamos a reaccionar de la misma manera y vamos a pensar en otras cosas. También en nuestros sentimientos, nuestros deseos van a cambiar. Como decíamos, las cosas que de pronto sentíamos que necesitábamos, pues ya no van a ser tan necesarias para nosotros. Si hay algo que el mundo es experto de hacer en nuestras vidas, es plantar en nosotros cosas que no necesitamos, deseos de cosas que no necesitamos y que a la larga nos van a hacer daño y que no nos van a dar esa satisfacción que de pronto nosotros estamos buscando. Entonces, hay deseos por fama, hay deseos por riquezas, hay deseos de ser las personas más populares en nuestros entornos, ahora de ser famosos en las redes sociales, de tener éxitos en nuestra empresa, de tener éxito en nuestros estudios y el mundo siempre nos está poniendo un vacío, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los estudios, entre más estudiamos, más estudios salen. Entre más plata tenemos, entonces más plata queremos tener y sentimos que necesitamos. Pero en el Señor, cuando nacemos de nuevo, todas esas cosas ya no son tan necesarias. Nuestros deseos cambian radicalmente. Ahora nuestros deseos ya son diferentes. Por ejemplo, el que nos pone aquí el Señor Jesús, el deseo de alcanzar el reino de los cielos, el reino de Dios, el deseo, por ejemplo, de alcanzar a otras personas, el deseo de invertir nuestra vida para poder bendecir a otras personas. Esos son los deseos que empiezan a haber en nuestra vida cuando nos acercamos a ese nuevo nacimiento, cuando hemos nacido de nuevo. Y sobre todo, un deseo ferviente de agradar a Dios con toda nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos ese pensamiento y ese deseo, la forma como hacemos las cosas va a ser totalmente diferente. Así que en nuestros sentimientos, nuestros deseos también son transformados.
y vamos buscando a través de esta nueva naturaleza otras cosas. Y aún nuestros sueños también son transformados, son diferentes. Las cosas que queremos lograr son totalmente diferentes. Hay cosas que de pronto eh, son normales, digámoslo, en el ámbito espiritual, de pronto en nuestro trabajo, quien no sueña de pronto ser promovido en nuestros estudios, quien de pronto no quisiera ser más excelente en las áreas de las que ha estudiado, en sus áreas de servicio. ¿Quién no quiere de pronto, después del pregrado, el posgrado, de la maestría, un doctorado, un PhD, ¿cierto? Ser más excelente, saber cómo hacer las cosas de una manera mejor. Esas son cosas normales. Pero cuando somos nacidos de nuevo, nuestros sueños apuntan a cosas más eternas, apuntan a cosas más excelentes, apuntan a cosas que son espirituales. Así que, por ejemplo, cuando este joven rico se acerca al Señor Jesús y le dice, todas las cosas ya las he cumplido, ¿no? Pero estaba al inverso, ¿no? Estaba patraciado, estaba primero cumpliendo las cosas para tener, digamos, un fin diferente. Entonces, estaba cumpliendo las cosas y dice que el Señor Jesús lo amó porque realmente él estaba cumpliendo como todas las cosas, pero no las estaba haciendo de corazón, porque su corazón estaba ¿dónde? En las riquezas. O sea, para él lo más importante eran sus riquezas que cumplir la voluntad de Dios, que cumplir los mandamientos. Entonces, para él sus sueños eran las riquezas, para él sus sueños estaban en las posesiones que tenía, no en el cumplir la voluntad de Dios, a pesar de que las cumplía. Y eso nos puede pasar a nosotros. Tal vez estamos en la iglesia sirviendo fervientemente, no fallamos ni un domingo, no fallamos a las reuniones virtuales de los martes, no faltamos a los ayunos cada primer sábado del mes, estamos ahí en la iglesia fervientemente, pero nuestro corazón no está de pronto en la iglesia, ¿no? Nuestro deseo ferviente o más profundo no es el Señor. Estamos haciendo las cosas simplemente porque queremos cumplir. Así que cuando realmente nacemos de nuevo, nuestra mente y nuestros sueños están direccionados únicamente a agradar a Dios y Él es lo más importante para nosotros. Y el tercer punto es el Espíritu. Dice ahí en Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que el Espíritu es una cosa fundamental para nosotros, ¿no? Y digo cosa no en el mal sentido, ¿no? Ahora no vayan a decir que le estoy diciendo al Espíritu cosa, sino que el Espíritu es una parte muy importante y fundamental para este nuevo nacimiento en nuestra vida porque es el Espíritu el que forja en nosotros todas las cosas en este mundo terrenal en el que estamos. Es decir, ¿quién es el que nos hace entender las escrituras? ¿Quién es el que nos ayuda a estudiar las escrituras y a darle un mensaje cristocéntrico, sino el Espíritu Santo? ¿Quién es el que nos ayuda en las dificultades, el que nos exhorta, el que nos anima, sino el Espíritu Santo? ¿Quién es el que nos da la certeza de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, sino el Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿Quién es ese que es las arras de nuestra salvación, sino el Espíritu Santo? ¿Quién es el que forja en nosotros esa naturaleza divina que nos da ese fruto del que habla Gálatas, ¿no? Sino el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es fundamental en este nuevo nacimiento. Si no tenemos al Espíritu Santo operando en nuestras vidas, ese nuevo nacimiento en nosotros se va a convertir simplemente en una obligación en la iglesia, en una disciplina vacía, en una oración vacía que hicimos de pronto al principio recibiendo de pronto una salvación, pero eso no va a trascender si no tenemos al Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Por eso debemos ser muy conscientes de que el Espíritu Santo tiene que estar operando en nuestras vidas, tiene que estar obrando continuamente en nosotros y apoyarnos en Él. El Señor Jesús dice, yo me voy, pero les dejo otro consolador, que es el que va a estar con ustedes y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, que el Espíritu Santo es nuestro apoyo aquí en la tierra para poder estar conectados con Dios. Aún en nuestras oraciones, ¿no? Podemos entender a través de esta carta de Pablo que nos dice que cuando no sabemos qué orar, cuando hablamos cosas y tal vez no sabemos qué decir, ese es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no se pueden pronunciar, dicen algunas versiones.
porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Es decir, que nosotros debemos tener esta conciencia de la Trinidad, de que vamos al Padre a través del Señor Jesús, pero que es el Espíritu Santo, es el que nos ayuda a poder estar ahí fortalecidos, conectados con el Señor. Así que también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, dice en Juan capítulo 19, 40 o 39. Y esto nos debe hablar, y ya para terminar, de que realmente Nicodemo nació de nuevo. Este versículo nos habla de que ya después de que el Señor Jesús tuvo que pasar todo este tiempo de aflicciones, de crucifixión, Él permaneció ahí con el Señor Jesús, es decir, que sí nació de nuevo. Es decir, que la Biblia nos da testimonio de que Nicodemo permaneció como un fiel discípulo del Señor Jesucristo. Y que al final nuestra vida sea como la de Nicodemo, que tuvo esa humildad para acercarse al Señor Jesús a pesar de que llevaba tal vez muchos años en la iglesia, no como tal vez nosotros. Tal vez llevamos muchos años en la iglesia, tal vez hemos hecho todos los discipulados, el discipulado 1, 2, 3, encuentro, pues encuentro y todas las cosas que vengan de ahí en adelante, ¿cierto? Que tenemos diplomas en la casa guardados de todo tipo, ¿cierto? Que tenemos diplomas de finanzas, de cómo interceder, de cómo hablar en público, de todo lo que podamos tener. Pero la Biblia nos habla de que debemos volver nuevamente con humildad al Señor y decirle, Señor, te necesito. Nada de lo que he aprendido hasta ahora me sirve si no te tengo a ti, si no tengo tu real conocimiento, si tu Espíritu Santo no opera y obra en mí. Porque puedo tener todo el conocimiento bíblico, pero si cuando salgo a la calle sigo siendo la persona que trata mal, sigo siendo la misma persona que trata mal a la gente, que se molesta cuando va conduciendo su carro, su moto, lo que sea, que se desespera en un restaurante si no le sirven rápido la comida, que trata mal a los meseros, etcétera. Si cuando tiene un problema de pronto de los servicios públicos va y trata mal a la gente, si no somos personas pacientes, si no sabemos demostrar amor a la gente, de nada sirve todo el conocimiento que tengamos si al final no podemos mostrar la luz de Cristo. Es más, podemos tener todos los dones espirituales, nos dice Corintios ahí en el capítulo 12 y 13, ¿no? Que qué bueno sería que lo leyéramos de pronto en una parte, en nuestro devocional, y podamos entender que Pablo nos dice, yo puedo tener todos los dones espirituales, yo puedo hablar en lenguas angelicales, pero si no tengo amor, vengo a ser como un instrumento que simplemente hace bulla, como un címbalo que retiñe, ¿no? Entonces eso nos debe llevar a pensar que este nuevo nacimiento debe llenarnos de coherencia, de integralidad, que si yo digo que soy cristiano, que soy discípulo del Señor Jesús, que estudio la palabra, eso debe notarse en mi vida, en mi familia, en el trato con mi familia, en el trato con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, si soy jefe con mis empleados, si soy empleado con mi jefe. Esa es la coherencia a la que nos lleva el Señor Jesús que debemos tener a través de este nuevo nacimiento. Así que la invitación en esta noche es a que nazcamos de nuevo constantemente en nuestras vidas, que empecemos a depurar esas cosas que hay en nuestra mente, que empecemos a revisar qué cosas de pronto hemos aprendido y que hacemos y que realmente no nos sirven y que no están a la luz de Cristo, que no nos llevan a demostrar el amor de Dios. Esa es la invitación que la palabra nos hace en esta noche. Así que nazcamos de nuevo y de pronto en este diciembre, de pronto en esta Navidad que de pronto recordamos el nacimiento del Señor Jesús, recordemos esta palabra del nuevo nacimiento, recordemos el nacimiento del Señor Jesús y recordemos para qué nació el Señor Jesús, sino para servir. Así que nuestro nuevo nacimiento, que ojalá también sea para servir a el mundo, para servir a nuestra comunidad, para servir a nuestras familias y que así sea siempre. Así que iglesia, Dios les continúe bendiciendo y que podamos tener este nuevo nacimiento en nuestras vidas.